Hoy vamos a hablar de una que lo encarnó todo, Teresa de Jesús, Santa Teresa, coprotagonista junto con un inquisidor de la pieza teatral que Juan Mayorga escribió hace 9 años y que ahora de nuevo vuelve a dirigir. Desde pasado mañana y hasta el próximo 7 de febrero se va a poder ver La lengua en pedazos en el Teatro Galileo de Madrid. Juan Mayorga, muy buenos días. Buenos días, Marta, en esta fría mañana madrileña. Sí, fría, gélida desde luego. El texto se estrenó en el año 2012, también dirigido por ti. Era creo que también una gélida jornada de febrero, me parece, ¿no? He visto así en la documentación. Pero no sé por qué lo traes de nuevo a escena, Juan. ¿Por qué reestrena esta obra? Claro, es verdad, Marta, que es una obra muy especial para mí. La escribí y estrené efectivamente en el año 2012, fue mi primer trabajo como director y si bien aquel montaje fue bien recibido por público y crítica y viajamos por muchos lugares con ella, yo siempre sentí que tenía cosas todavía que contar. Yo digo que no escribo y publico y estreno para presentar lo que entiendo, sino para que otros me ayuden a entenderlo, ¿no? Y en este caso creo que tenía muchas cosas todavía por entender, ¿no? Y era un deseo fuerte el mío de volver a encontrarme con Clara Sanchis y Daniel Albaladejo y explorar otros sentidos de la función. Y no se puede hablar de un remontaje o de una reposición de aquella puesta en escena, sino de una puesta en escena con una nueva poética y en la que esperamos haber ganado también lo que el tiempo nos ha dado a entender a cada uno de nosotros como personas y también acerca de lo que la obra y esos personajes significan. Para resumir someramente de lo que va, de qué trata La lengua en pedazos, Teresa de Jesús está en la cocina del convento de San José, un convento fundado por ella. Aparece un inquisidor a cantarle las 40 por díscola, por dividir a la compañía, sí, y por pretender hacer creer que ve a Jesús y que habla con Dios. Va a ponerle firme para entendernos y cantarle las 40, pero tiene una adversaria difícil de doblegarse. Y la acción ahí está en ese diálogo. Es una obra en la que con dos basta, pero siempre que no tienen que estar de acuerdo, claro, para que la obra funcione, ¿no? Claro, son dos, pero al mismo tiempo son uno, porque de algún modo algo que hemos ido descubriendo es que el inquisidor es un doble de Teresa, ¿no? A veces me digo que no hay mayor encuentro que el que podamos tener con aquel que podríamos haber sido o que renunciamos a ser o que hubiéramos sido si hubiéramos tomado la decisión que tomamos o hubiéramos dejado de tomar la decisión que no tomamos. Es decir, de algún modo Teresa se encuentra consigo misma, así como el inquisidor es el doble de Teresa, Teresa es el doble del inquisidor. El inquisidor va no a cerrar ese convento, sino a de algún modo poner a Teresa ante su vida y exigirle que a partir de la observación de que sobre su vida no puede fundarse nada bueno, cierre ella misma el convento, ¿no? Pero a la hora de la verdad se trata de un combate, no se trata solo de un juicio, sino de un combate en el que de algún modo ninguno de los dos contendientes dejará de recibir golpes y heridas, y de algún modo cada uno se conocerá mejor a sí mismo. Y es curioso porque es el inquisidor el que pone en duda eso de que se le aparezca a Dios y que solo ella lo vea, que no sea con los ojos sino con el alma. Y digo que es curioso, Juan, porque en cierta forma en este enunciado a lo mejor las simpatías de muchos de nuestros oyentes pueden estar de forma espontánea con ella, ¿no? Porque dices inquisidor y ya pues como que nos echamos así para atrás. Pero a lo mejor a día de hoy estaríamos más cerca de él, quizá por escéptico y por incrédulo, no por pretender llevarla a la ortodoxia, pero sí por lo otro, por poner en duda todo eso que le está contando Teresa. Dices bien, el inquisidor de algún modo es el personaje más contemporáneo de la función, aquel con el que muchos espectadores se identificarán. Algo que sentimos como obligación nuestra, tanto de Clara Sanchis y de Daniel Albaladejo como actores, cuanto para mí en tanto que escritor y director, es que tenemos que defender a muerte a cada personaje y atacar a muerte a cada personaje, y es muy importante que el inquisidor sea atractivo, sea razonable, ¿no? No estamos solo ante un conflicto entre un hombre de poder y una mujer cuyo poder es el honor, es el amor.
ni estamos solo ante un capitán o ante un general de la Iglesia y a un soldado raso. Estamos también ante un conflicto entre dos seres humanos con fe, ¿no? Es decir, el inquisidor es un hombre también de fe, pero sin embargo hay un gran debate ahí, y es ¿a qué se puede llamar Dios, ¿no? El Dios del inquisidor es ajeno y distante, silencioso, mientras que mientras que el Dios de Teresa es cercano y elocuente, ¿no? Y a la hora de la verdad, examinando dos formas de experiencia religiosa, lo importante es que el espectador examine la suya si la tiene, o se pregunte por su escepticismo si también lo tiene. La experiencia religiosa es una de las formas de lo humano, ¿no? Y para nosotros nada de lo humano es ajeno. A todo esto, ya que lo mencionas, Juan, esto es muy personal y si no quieres no me contestes, pero no sé si eres creyente, o no sé si tu fascinación, por ejemplo, con el personaje de Teresa o con este diálogo entre dos formas diferentes de fe tienen que ver también con la tuya personal. No sé muy bien cómo te sitúas tú como dramaturgo, claro, y como director en este caso. Claro, por supuesto que contesto con toda sinceridad a tu pregunta. No participo del credo de Teresa, ¿no? Y sin embargo siento mucho respeto hacia él, ¿no? Y siento mucho respeto hacia las gentes que comparten el credo de Teresa o el credo del inquisidor, que son muy cercanos y al mismo tiempo muy distantes, ¿no? Pero creo que sí me siento, o creo que todos estamos llamados a ser personas de espíritu, ¿no? Lo cual es distinto que creer, pues por ejemplo, en la reencarnación de los muertos, ¿no? Eso, claro. Reconozco que no estoy en esa confianza, ¿no? Te lo preguntaba, Juan, porque no sé, sí, a un ateo, por ejemplo, ¿qué le puede decir este texto? O sea, alguien que pueda estar en su casa y decir, pues el caso es que me tira mucho lo que hace Mayorga, pero yo no sé si este texto me va a gustar, ¿no? Porque no tengo a lo mejor esa inclinación, por eso te lo preguntaba. Claro, pues yo invitaría a todos esos a acercarse. Siento que tengo una relación especialmente íntima con esta obra. Creo que algunos dicen que es mi obra más erótica, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, Teresa, de quien está enamorada es de Jesús, ¿no? Y quizá porque está enamorada del amor mismo. Pero ocurre que Teresa, en su coraje, en su palabra extraordinaria, es asimismo un personaje extraordinariamente interesante, con el que uno desearía ir a tomar copas y a pasear por estas nieves y acercarse a lo que ella piensa y a lo que ella siente. Y el inquisidor también creo que tiene cuajo y complejidad. Y luego, por otro lado, mira, hay algo que he ido descubriendo, es que en el camino de Teresa es fundamental su pasión por los libros, su pasión por la lectura. Cuando niña leía libros de caballería con su madre, a escondidas de su padre, dice, ¿no? Y yo creo que hay algo de caballero andante y de quijotesco en esta mujer que teniendo un cuerpo débil, sin embargo tiene una voluntad enorme, y al mismo tiempo una palabra que la hace describir el infierno o las cosas más cercanas, ¿no? O sea, yo siento que esta obra, por ejemplo, tiene mucho que ver con otras mías, como El chico de la última fila, ¿no? Es una obra que habla de la imaginación y de la búsqueda del sentido de la vida, y de la búsqueda del sentido de la vida en las palabras, ¿no? Y por eso es una obra sobre el lenguaje, en la que el lenguaje mismo es el espacio de combate, y que quedará en pedazos, ¿no? Que quedará en pedazos como el título reza. Es un texto que tiene muchas vertientes, muchas aristas y muchas reflexiones. De hecho, al año siguiente, en 2013, fuiste distinguido con el Premio Nacional de Literatura Dramática. A propósito de este gran amor que tenía Teresa por los libros, habla eso de que de pequeña, ocupada en libros, no se perdería en cosas peores, eso decían en su casa. Y de hecho, se dice también en el texto que tanto ella como su hermano leían mucho sobre santos y se fugaron para que los decapitaran en las cruzadas. O sea, estaba totalmente pirada, ¿no? con este asunto, que es un asunto esto de compartir ese amor por el libro que compartes con ella, porque tú eras un absoluto también fanático de la lectura, Juan, ¿no? Bueno, hay una palabra cuyo origen es, como sabemos, catalán, y que está incorporada desde hace años al diccionario de la Academia, que es la palabra
bueno, en catalán es lletra ferit, nosotros decimos letra herido, y creo que Teresa es una letra herida, es decir, alguien para quien la lectura se ha convertido en una experiencia biográfica intensísima. Por cierto, también el inquisidor lo es, también el inquisidor de esta función, o sea, este no es un inculto, es un hombre para el que precisamente las palabras son muy importantes, y detrás de las palabras se pueden esconder tanto Dios como el demonio. Y en ese fragmento que mencionabas se vislumbra ese carácter quijotesco del que hablaba. Al fin y al cabo, el Quijote salió a los caminos, pero después de haber leído mucho, ¿no? Y algo de eso hay también en Teresa, que luego en cierto momento dirá que teme entrar a oración sin libro, ¿no? Lo cual es ya de suyo una frase bellísima. El texto está escrito a partir de una lectura muy íntima del libro de la vida, y hay algo que me alegra, y es que hay espectadores que toman como frases de Teresa, frases que son mías, y entonces, claro, por supuesto las mías son peores, ¿no? Pero cuando menos el haberme acercado a la experiencia literaria de Teresa, pues ya es suficiente recompensa para mí. Es un texto muy bonito cuando le dice el inquisidor que es un súper personaje también, como bien dices, porque sobre todo piensas que va a ser mucho más plano por ese rechazo que tienes ya ante la mera palabra o la función que desempeña, ¿no? Dices, hablas con paradojas, ¿no? El inquisidor le llama hablar torcido, y me gusta mucho esa expresión, ¿no? Porque esa es la poesía, ese hablar torcido, ¿no? Que claro, tiene ella y que él detecta. Que él detecta, que a él fascina y en que él incurre en algún momento. Es decir, sucede que el inquisidor efectivamente entra y hace su propia actuación, porque como hombre de poder vas a cerrar inmediatamente esta casa y vas a volver humilde con las que te han acompañado al monasterio Madre de la Encarnación, y esto se va a acabar, esta aventura se va a acabar, pero él mismo va a tener una aventura enorme. La obra habla de una situación que históricamente nunca se dio, es decir, nunca tuvo lugar, hasta donde yo sé. Es un encuentro así entre Teresa y el inquisidor, pero se trata de algún modo de un encuentro espectral, como digo, entre un ser humano y su doble, entre dos enemigos íntimos, y cada uno de los cuales sabe que ese encuentro tiene algo de definitivo y que no habrá un segundo encuentro, ¿no? Que es lo que ocurre en los encuentros más importantes. Con esta obra sí ha habido varios encuentros, como decíamos, se estrenó hace ya algunos años en Avilés, La lengua en pedazos, fue la primera vez que dirigías, Juan Mayorga, este texto tuyo, y ahora vuelve otra vez a los escenarios, aunque con una poética, con un planteamiento diferente, pasado mañana, no, el jueves, el próximo jueves, y pasado mañana, esto es martes, Teatro Galileo de Madrid, y hasta el próximo 7 de febrero. Yo la obra no la he visto, pero la he leído. Tu teatro, Juan, se lee muy muy bien, me da la impresión, y no sucede con todos. Yo no sé si a la hora de escribir también es un reto o una marca que te pones, eso de que tus textos se puedan leer también. Yo escribo para el teatro, es decir, escribo intentando que mis textos despierten el deseo de teatro, intentando que mis textos hagan que un grupo de actores se reúna en algún lugar del mundo y luego abran su reunión a la ciudad. Dicho esto, me siento feliz cada vez que alguien como tú lee una pieza y me dice que de algún modo ha imaginado una puesta en escena, ¿no? Porque esas puestas en escena imaginarias también son teatro. Y por otro lado, yo creo que los escritores pueden mucho, y siento que con las palabras podemos construir mundos, y tanto más en una pieza como esta, en que el lenguaje, como digo, no es solo medio, sino el objeto mismo del combate. Claro. A todo esto están en la cocina Clara Sánchez y Daniel Albaladejo, que son los dos protagonistas de La lengua en pedazos, los dos actores. Están entre pucheros, que es por donde anda Dios, y siempre andan él o ella cortando cebolla todo el rato. Y yo estoy sufriendo pensando, Juan, en esos actores, ¿no? Entiendo que sea cebolla de atrezo, porque si no se van a poner a llorar, van a estar ahí como dos magdalenos todo el rato. Claro, precisamente porque en un ensayo Clara empezó a llorar como una magdalena y se podía convertir efectivamente en un signo impropio, ¿no? Sí. Y que se pensase que lloraba por otra cosa, pues decidimos teatralizar ese corte. Pero es muy importante, sí, cuando menos el sonido del cuchillo sobre la madera. Clara Sánchez y Daniel Albaladejo eran actores muy importantes cuando
cuando estábamos en la primera Lengua en Pedazos, y ahora son actores enormes. Y además nos acompaña Miguel Ángel Camacho en la iluminación y Jesús Rueda en ambos premios nacionales, por cierto, en la música. Y la verdad es que sentimos que podemos hacer una oferta importante a los que quieran acompañarnos. Al fin y al cabo sucede que la propia palabra de Teresa se ha resignificado en estos tiempos duros que hemos vivido, ¿no? De algún modo el valor del silencio, el valor del encerramiento, el valor de la responsabilidad de cada uno hacia los otros, todo eso es visto de un modo distinto por esta experiencia que hemos vivido. Y de modo que las frases de Teresa resuenan, creo, de otro modo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que solo por eso creo que tiene un valor poner esta obra en escena. La lengua en pedazos, que es una expresión a la que se alude en varios momentos. Por un lado era un síntoma de la enfermedad que Teresa sufrió en un momento dado en su vida. No podía tragar, el corazón se le quedaba encogido, como la rabia, decía ella. Pero también se dice que para hablar, según de qué, el lenguaje es insuficiente. Si la lengua hablara del cielo o infierno, se rompería en pedazos, se menciona en esta obra. Y te quiero preguntar, Juan, por esa incapacidad del lenguaje como dramaturgo y como académico de la lengua, si eso es algo que padeces y si te mortifica esa limitación de la lengua a veces para expresar según qué cosas. Claro, es un asunto fundamental. Te contaré, Marta, que la obra ha sido traducida a distintos idiomas y la traducción del título ha sido objeto de conflicto, porque no en nuestra lengua y en alguna otra la palabra lengua tiene ese doble valor, se refiere a un órgano físico y se refiere también al medio a través del cual ahora nos estamos comunicando. Como saben algunos de nuestros escuchantes, eso no ocurre en todos los idiomas y por tanto hay idiomas en que no saben cómo traducir la obra, ¿no? Cómo traducir el título de la obra. Yo efectivamente me valgo de esa imagen que utiliza Teresa para referirse a su enfermedad. Tenía la lengua hecha pedazos para hablar de esa fractura misma de la lengua, ¿no? de esa herida de la lengua en que nos estamos comunicando. Nuestro trabajo como poetas, pero también como seres humanos, es asaltar la lengua, ¿no? Ser una y otra vez conscientes de que la lengua es, por un lado, una cárcel que nos limita, que nos cierra, que es incapaz de expresar ciertas experiencias que reconocemos como indecibles, pero al mismo tiempo es todo lo que tenemos. Y por otro lado, la lengua no deja de sorprendernos en su capacidad de custodiar y de darnos a compartir experiencia. Efectivamente, yo vivo como otros escritores en esa agonía permanente, ¿no? En esa pelea por superar los límites de mi lengua, ¿no? Y una y otra vez fracaso, y sé que cada frase es un fracaso, pero cada fracaso es ocasión de una nueva frase. Sí, pues yo te diría que cada frase es casi como alcanzar una cima, un 8000. Hay algunas frases preciosas, como cuando habla el inquisidor de que los libros os desayudaron a servir a Dios, os desayudaron, que ahora que estamos, hay una terminología ahora como muy de publicidad de banca así guay, que es como desaprender y no sé qué y tal. Y dices, claro, ¿no? Desayudar, qué bonita palabra es esa, como que te aleja de algo, ¿verdad? Claro. Sí, hay algo que es importante para mí, y es que de algún modo en esta obra se quiere ofrecer nuestro idioma, el español, como propio y al mismo tiempo como extranjero. Es decir, creo que algunos espectadores, al escuchar la obra, quizá hagan experiencia de lo que yo llamo nostalgia de lengua y envidia de lengua, ¿no? De algún modo sientan que en la vida cotidiana estamos manejando pues 4 céntimos de castellano, ¿no? Y que sin embargo pues nuestra lengua es capaz de cosas enormes, y que más lengua es más vida. Teresa dice cosas como, por ejemplo, habla de las mujeres como habla de mariposas
cargadas de cadenas. Digo, y yo pienso, ¿de dónde le venía la lengua a esta mujer del siglo XVI? Y al inquisidor le he atribuido algunas frases de Teresa. Por ejemplo, incluso aquella que no se sabe exactamente si ella la pronunció, en la nueva versión es el inquisidor el que dice aquello de que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? Y por eso, porque se trata de un personaje doble, o sea, de algún modo el inquisidor es tan teresiano como Teresa misma, ¿no? Y yo sí siento que esas frases pueden despertar una envidia de lengua, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, una envidia de libertad, porque Teresa es un personaje extraordinariamente libre, es un personaje que podríamos decir con aquella expresión de los 60 y de los 70, ¿no?, al pesimismo de los hechos ha de oponerse el optimismo de la voluntad, ¿no? Es impresionante la voluntad de aquella mujer. Así es. Para nosotros es esta mujer. Qué bonito esa expresión que has dicho, de que manejamos 4 céntimos del castellano habitualmente. Me ha encantado, me la voy a quedar y la soltaré de vez en cuando, con tu permiso, si te parece, Juan. Por supuesto, porque en el fondo no es mía, es de Teresa. ¿Es de Teresa también la de los 4 céntimos? No, pero podría ser. Vale. Ella diría, maneja algo así como manejamos 4 maravedíes de castellano, ¿no? No es la verdad es que su palabra es fascinante y lo es su persona, y confío en que el inquisidor sea capaz de mirarle a los ojos y de sostener también una palabra que sea también espada. Desde luego Daniel Albaladejo hace un trabajo complejísimo y maravilloso con este personaje. Sí, Daniel Albaladejo, como decíamos, inquisidor, y Clara Sanchis, Teresa, en La lengua en pedazos, que se va a poder ver a partir de pasado mañana y hasta el próximo 7 de febrero en el Teatro Galileo de Madrid. Y no sé si próximamente ya en pantalla, porque el año pasado Paula Ortiz, que ya hizo la novia, estaba rodando con Greta Fernández y con Asier Echeandía La lengua en pedazos. Antes mencionábamos El chico de la última fila, un texto tuyo que se llevó a la pantalla por François Ozon en La casa. Yo no sé si sabes qué tal va lo de Paula Ortiz, por cierto. Sí, el rodaje, como tantas cosas, tuvo que retrasarse. Paula Ortiz va a trabajar con Blanca Portillo y Greta Fernández, que van a hacer ambas la Teresa en distintas edades, y Asier Echeandía efectivamente va a ser el inquisidor, y las noticias que tengo es que esto se va a rodar durante este año, y estoy seguro de que, siendo tan grande el talento de Paula, pues va a ser una película seguro maravillosa. Sí, bueno, pues eso ya está por ver, pero lo que sí está, como decíamos, fijo, a partir de pasado mañana en el Teatro Galileo de Madrid, La lengua en pedazos, de Juan Mayorga. Muchas gracias por habernos atendido, Juan. Al contrario, Marta, siempre es un gusto hablar contigo y hacerlo contigo, a través de ti, con todos tus oyentes. Que tengas una buena y gélida mañana de martes. Sí, sobre todo creo que hay que intentar mirar bien el suelo que uno pisa. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Gracias. Oye, abrazo a todos, amigos. Hasta luego. Otra. Amigos, hasta luego. Otra.